Bienvenidos a la Universidad Privada Telesub. Mi nombre es Marcial Antonio Medina Vigo, tengo el grado académico de Magíster. El curso que tenemos por tarea hoy día a desarrollar es Contabilidad Básica 1. El mismo que consta de 4 unidades. La primera unidad está relacionada con el teoría contable. Esta unidad ha sido clasificada en 4 temas. Los temas son los siguientes. El primero, contabilidad y la partida doble. La segunda es la partida o también llamada cuenta contable. El tema número 3, el plan contable general empresarial. Y finalmente el tema número 4, libros y registros vinculados a asuntos tributarios. Empecemos entonces por la unidad relacionada a la contabilidad y la partida doble. Sin duda, hoy en día es necesario tener en cuenta cuál es la definición clara, precisa, que tenemos los contadores y los hombres de negocio respecto a la contabilidad. Empecemos entonces precisando que la contabilidad es una ciencia que permite registrar, ordenar, clasificar y analizar todas las transacciones mercantiles que se realizan dentro de una entidad, de acuerdo a un orden cronológico, en la medida que estos vayan ocurriendo. Es decir, la contabilidad ha sido designada, catalogada como una ciencia en la medida que tiene un propio idioma, cómo se debe expresar cada una de las cifras que ocurren producto de las transacciones que realiza una empresa. La contabilidad en el tiempo ha ido evolucionando sin duda, pero para efectos de un beneficio de los trabajadores y de los inversionistas, de los empresarios o de quienes vivimos de la contabilidad. También podríamos precisar que la importancia de la contabilidad es que toda empresa tiene la necesidad de llevar un control de sus negocios, de sus transacciones, de sus inversiones. Tiene la necesidad de evaluar a su ente desde la parte económica, la parte financiera, la parte de resultados. Y no hay otra forma como tener esos resultados de la evaluación si no es por intermedio de esta ciencia de la contabilidad. La contabilidad nos evaluará, nos dará los resultados respecto a la productividad que tiene la empresa, respecto a los resultados que ha obtenido la empresa. De pronto los resultados podrían ser adversos, es decir, haber obtenido pérdidas, o también podrían ser positivos, hubiesen podido tener utilidades. Pero no hay otro medio para que la entidad, la empresa, tenga esos resultados en unos documentos que posteriormente iremos viendo que se llaman estados financieros, que les serán útiles a efectos de tomar decisiones. El objetivo preciso de la contabilidad es el siguiente: brindar la información concerniente a la naturaleza del valor de los bienes de la entidad. El objetivo de la contabilidad entonces es precisar respecto a los aspectos del activo, pronunciarse respecto a las obligaciones, a los pasivos que tiene la empresa,
o que ha convenido la empresa con terceros. También tiene que pronunciarse respecto al patrimonio que tiene una entidad, es decir, aquellas obligaciones que la empresa tiene con sus propios socios. También la contabilidad tiene como objetivo determinar los ingresos de la entidad, los gastos, los costos y finalmente mostrarnos los resultados. Entonces, el objetivo es claro de la contabilidad, de preocuparse de mostrarnos la situación razonable de una entidad a un determinado momento. La finalidad de esta ciencia es, en primer orden, registrar todas las transacciones u operaciones con absoluta claridad, transparencia y precisión. Con absoluta claridad, transparencia y precisión. Se sirve de fuentes inagotables, cuáles son los medios documentarios, las pruebas documentales que son el soporte de cada una de las operaciones a efectos de poder llevar a cabo el registro en los libros contables. Permite aclarar confusiones o dudas que se presenten en el transcurso, en la marcha del negocio. Esa es su finalidad. Nos suministra los datos indispensables para analizar el aspecto económico, el aspecto financiero, el aspecto de inversión que tiene una empresa. A su vez, esta ciencia tiene diferentes enfoques. Se ha dividido la contabilidad en diferentes partes, las mismas que son de utilidad o que han sido generadas o creadas de acuerdo a la necesidad empresarial. Entonces estaríamos hablando en primer orden de una contabilidad financiera que solamente se abocará a proporcionarnos la información que tiene que ver solo exclusivamente con los aspectos financieros que ha realizado la empresa. Pero claro, no solamente la parte financiera es importante para la empresa, sino también las decisiones gerenciales que habrán que reflejarse en la contabilidad. Y entonces me refiero a la contabilidad gerencial, aquella que se sirve, que se nutre de la información contable y que le sirve para tomar decisiones, para aplicar políticas que sean útiles en beneficio de la institución, de la empresa. También, ¿por qué no dejar de mencionar la contabilidad tributaria, o también llamada contabilidad fiscal? Es aquella que está abocada estrictamente a determinar los montos referidos a las obligaciones tributarias, al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Podríamos mencionar la ley de impuesto a la renta, que para las empresas es de aplicación exclusiva a todo lo relacionado a rentas de tercera categoría. También podríamos precisar la ley del IGB, que es aplicable a aquellas operaciones que podamos realizar y que estén gravadas con este impuesto. ¿Por qué no decirlo también el impuesto selectivo al consumo? Si la empresa está realizando operaciones con bienes que están gravados
con este impuesto. Entonces, la finalidad de la contabilidad es brindar el soporte que necesita el empresario desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de las decisiones gerenciales, o también desde el punto de vista tributario fiscal. Pero la contabilidad, por el hecho de ser una ciencia, es una ciencia, valga la redundancia, empresarial. Porque no solamente se nutre de su lenguaje, de sus normas, de sus postulados, de sus principios, sino que se sirve también de otras disciplinas para enriquecer su finalidad, para enriquecer su objetivo. Me refiero a la administración, a la especialidad de administración. Aquellos contadores necesitamos conocer las teorías administrativas, también necesitamos conocer las teorías económicas, dominar la parte estadística, nos va a ser útil para hacer presupuestos, proyecciones, estimaciones. Hoy en día, la contabilidad se ha computarizado. Seguramente si estaríamos hablando de 20 años atrás, 15 años atrás, se estaban pensando, se hacían los libros en forma manual, los libros contables en forma manual. En la actualidad, todas, o por no decir la mayoría de empresas, han sistematizado su información. Entonces, me refiero a la computación. Por intermedio de diferentes software, de diferentes programas contables, ahora administran su información. Se sirve también la contabilidad del derecho, de la parte legal, porque tenemos que dosificarnos, informarnos respecto a las modificaciones que sufren nuestras normas contables, nuestras normas tributarias, nuestras normas laborales y toda aquella norma que le sea aplicable o que sea de estricto cumplimiento de la empresa. La información que suministra la contabilidad lo realiza por medio de métodos, procedimientos y recursos que sirve para consolidar la información de las actividades que realiza la empresa a efectos de proporcionar a los usuarios, quienes son aquellos que toman las decisiones, pero en función a la información que proporciona la contabilidad. Si la contabilidad es una ciencia, parte de esa ciencia, y me atrevería a decir, la columna vertebral de la contabilidad es un principio básico, es la partida doble. En la partida doble se generan dos elementos básicos. ¿Cuáles son? Los orígenes y los fondos de los recursos. En primer orden, se identifican los recursos y luego se identifican las fuentes de financiamiento. Cuando hablo de identificar a los recursos, me refiero a los activos que tiene la empresa, a todos aquellos bienes y servicios que son de propiedad
de libre disponibilidad de la empresa. Y cuando hablo de fuentes de financiamiento me refiero a los pasivos de la entidad. Entonces, podríamos precisar que los recursos no son otra cosa que el dinero, las cuentas por cobrar, las existencias, los inmuebles, maquinaria, equipo, por mencionar algunos ejemplos. Y las fuentes de financiamiento, o de dónde proceden estos recursos: préstamos bancarios, créditos de nuestros proveedores, préstamos de los propios propietarios. Entonces, a eso se refiere cuando en el inicio de esta precisión de la partida doble se dice que existe una ecuación básica contable. Y esa ecuación básica contable es aquella conocida como que el activo o los activos es igual al pasivo más el patrimonio. Los activos decíamos que son recursos con potencial generados de los ingresos de la empresa. Los pasivos son financiamientos de terceros no vinculados con propiedad de la empresa. Y el patrimonio es financiamiento de los propietarios, de los socios. Las fuentes y los usos y fuentes que se combinan en esta partida doble viene a ser los recursos que tienen orígenes en las fuentes. Y todos ellos se encuentran, se combinan en la empresa. Entonces existen algunas reglas básicas respecto a la partida doble. Al registrar una operación debe existir como mínimo una cuenta debitada y una cuenta acreditada. Primera condición o primera norma. Segundo, en el registro de cada operación el total del débito debe ser igual al total del crédito. Tercero, si un bien o concepto se registra bajo un título o nombre, todas las operaciones vinculadas con este mismo bien o concepto deberán registrarse utilizando el mismo título. Y de la ecuación que mencionaba hace un momento, de esa ecuación contable fundamental, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio, se podría deducir también que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. O podríamos también despejar y decir que el pasivo es igual al activo menos el patrimonio neto. Entonces, la teoría de la partida doble se resume en que cualquier transacción realizada por la entidad siempre genera una causa y un efecto que modifican la estructura de sus recursos y sus fuentes. Naturalmente, si existe una transacción, va a afectar el activo y va a afectar el pasivo. Y que su registro, ya hablando bajo un término contable, cuando hablamos de debitar en una cuenta, se llama cargo. Y si hablamos de abonar, se llama, si hablamos de debitar, se llama cargo. Y si hablamos de acreditar, se llama abono. Estas cifras, que luego lo vamos a analizar en los siguientes temas, serán que en todos los casos deberán ser materialmente numéricas.
Es decir, deberá existir la posibilidad de ser cuantificable. La contabilidad, entonces, bajo este principio de partida doble, va a necesitar, se va a nutrir de cifras que necesitarán estar registradas como fuentes o como recursos, pero que en el fondo se van a conjugar, se van a mezclar para dar origen a una estructura financiera, a una estructura económica y finalmente a unos resultados producto de las políticas empresariales. Entonces, podríamos precisar que la teoría contable es la esencia de la contabilidad, la partida doble, donde no puede existir un cargo sin un abono. Enseguida analizaremos otro tema importante que complementará este tema relacionado a la partida doble.